Han votado a favor 77 congresistas, en contra 34, 2 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la Presidencia propone que el ministro de Defensa, Walter Edison Ayala González, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción del orden del día 1005 el martes 16 de noviembre del presente año a las 9 de la mañana. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido acordada la propuesta. Siguiente tema. Moción de orden del día 1023 de los congresistas Paredes Piqué, Alcaraz Agüero, Azurín Loaiza, Helera García. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, a fin de que concurra en las Fuerzas Armadas. En directo RPP Noticias. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Señores congresistas, en aplicación del artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República, se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 5 minutos y los grupos parlamentarios que se opongan tendrán 1 minuto cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos. Tiene la palabra la congresista Paredes Piqué, en nombre de sus autores, para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Buenas tardes, señora presidenta. Esta moción de interpelación tiene por objetivo que venga el señor ministro de Transportes y Comunicaciones y ante la representación nacional responda el pliego de 37 preguntas que hemos elaborado. El señor ministro de Transporte no está preparado para el cargo, ha realizado designaciones a personas que no tenían el perfil para trabajar en ese ministerio, y ese ministerio es muy importante porque tiene un pliego de muchísimos recursos del Estado peruano. Entonces, tenemos en manos de una persona que no conoce, que no sabe, que designa a personas de acuerdo a sus intereses personales o particulares para que trabajen en ese ministerio, y eso no es correcto ni es justo para los peruanos y las peruanas que pagamos nuestros impuestos y que con esos impuestos se pagan las obras. En segundo lugar, hay un claro conflicto de interés en este ministro. ¿Por qué? Porque ese señor hace transporte informal de pasajeros. Es más, ha sido multado con más de 4.000 soles precisamente por realizar esta actividad, trasladando pasajeros en una unidad vehicular sin autorización para el transporte de pasajeros. Entonces es una persona que tiene conflicto de interés para ordenar precisamente ese sector. Por eso es que esta sería la segunda razón por la que pensamos que él no puede estar al mando de ese ministerio. Y en tercer lugar, a mí me han elegido por la región de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene más de 10 millones de habitantes y son los más pobres los que utilizan el servicio público de transporte. Muchas de las unidades de los servicios de transporte público son comisionistas afiliadores. ¿Eso qué quiere decir? Que el dueño de una línea alquila los espacios de la línea para que pongan una unidad y al final el chofer y el cobrador hacen lo que pueden y corretean como pueden para llenar ese bus. Y eso solo produce muertes en las pistas. Hemos visto cómo hay gente que ha muerto inclusive paradas en los paraderos por estas unidades, que duermen donde pueden, que no tienen paraderos finales,
que orinan en la luz roja detrás del ómnibus, porque no hay condiciones dignas para ese transporte. Entonces, este ministro no puede estar ni un minuto más a cargo de esa cartera. Y finalmente, ¿cómo es posible que se haya reunido con el gremio de transportistas y haya ofrecido la cabeza de la presidenta de la ATU para congraciarse con ese sector? Entonces, tiene que cumplir con la ley el ministro, porque para retirar a la presidenta de la ATU, que son 5 años que tiene que estar en el cargo, tiene que ser por fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia aceptada, impedimento legal sobreviviente a la designación, remoción por falta grave o inasistencia injustificada por 3 sesiones consecutivas. Ninguna de estas razones existe y por eso ayer la presidenta de la ATU, María Jara, ha dicho: yo no voy a renunciar, que busquen una causal y me saquen. Entonces, ¿podemos estar con un ministro de Transportes así? Un ministro que conduce la vida de los peruanos y además que tiene en sus manos otro tema muy importante, que son las licencias de las pequeñas radiodifusoras. Entonces, en el Viceministerio de Comunicaciones, acá no solamente el ministro ve transporte, ve transportes y comunicaciones, y ahí se dan las licencias de las radios. Por eso, señora presidenta, yo sustento esta moción de interpelación y solicito a la representación nacional que vote a favor. Gracias. Se ofrece la palabra a los congresistas que quieran oponerse. Congresista Bellido tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Estimada presidenta, queridos hermanos congresistas, si queremos hablar de conflicto de intereses, vamos a ver en todo sitio ello. Hay empresarios que hacen lobby y defienden sus intereses en cada uno de los rincones. Y si llueve, debe llover para todos. Paramos interpelando a los ministros y en el otro lado no se dice nada. Y claro, si a una persona que le han retirado es una amistad entrañable, por supuesto que existe conflicto de intereses. Consideramos que el ministro está en sus facultades de poder reemplazar de acuerdo a la línea de trabajo con otro. Por favor. Decía que es importante en todo caso dejar que los ministros desarrollen la labor para el cual les ha sido asignado, porque a este paso, ¿para qué en todo caso han votado a favor del gabinete? Es una incoherencia total. Al final de cuentas van a terminar interpelando. Me parece una falta de respeto al país. Sean coherentes y seamos coherentes. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Valer. Señora presidenta, la palabra, por favor, acabo de pedir hace instantes. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias también a los colegas que nos escuchan y que no están en el hemiciclo. La oposición a la interpelación del señor ministro de Agricultura se basa justamente en la exposición de motivos que ha hecho la que ha sustentado esta interpelación. Qué bonito es echarle la culpa a un ministro
el fracaso de la reforma de tránsito que viene desde la época de la señora Villarán, cuando el señor Gustavo Guerra García Picasso era nada menos quien dirigía el plan de modernización del transporte de Lima Metropolitana y hoy viceministro de Hacienda. Y sabemos en qué partido milita y a quién está apegado ese señor. En consecuencia, cuando un ministro en la calidad del señor Juan Silva... 30 segundos para terminar, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Que es un pequeño empresario de transportes y ahora es ministro de transportes, pues no les cae bien y le echan la culpa a las responsabilidades del ATU. ¿Qué incoherencia es esto, señora presidenta? Por esa razón me opongo a que se le convoque al señor ministro de Transportes a este hemiciclo sin antes conocer sus funciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez. La palabra, señora presidenta. Estoy pidiendo hace instante, por favor. Señora presidenta, si me permite, le va a dar la palabra al congresista. No, es un congresista por bancada y me dicen conforme al artículo 61, es que un ya, congresista por bancada y hablaron de su bancada. ya solamente habla uno por bancada y 1 minuto. Así que, por favor, tiene la palabra el congresista Martínez. Señora presidenta, por intermedio suyo, muchísimas gracias. Pareciera que ya empieza la barajada de estar interpelando ministro por ministro y consolidar, destituir a todos los ministros, algo que va a lograr la ingobernabilidad nuevamente. Si queremos realmente gobernabilidad, si hemos dado el voto de confianza a la premier Mirta Vázquez y a todo su gabinete ministerial, se debería solamente pedir la interpelación de aquellos que no están cumpliendo con una labor loable en bien del país. Y yo considero que el ministro de Transportes y Comunicaciones está cumpliendo con una muy buena labor, no solamente en mi región, sino en muchas regiones. Por lo tanto, ya dejémonos de estar obstruyendo tanto. Muchísimas gracias. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 118, el tercio es 40. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
en estos momentos los congresistas votan para admitir la interpelación de ¿quién? Del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Se realiza en estos momentos la votación en el Congreso de la República. Hace tan solo instantes también se ha votado y admitido la interpelación del titular de Defensa, Walter Ayala. Ahora se hace lo mismo, pero para el titular de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Recordemos que esta interpelación es por la reunión que sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, con algunos representantes de gremios, valga la redundancia, de transportes, y donde se habría acordado ciertas cosas. Entre ellas se había anunciado las salidas de las jefas de la ATU y de Sutran. Escuchemos. Por realizar un acto de nobleza al ayudar a una persona con discapacidad a cruzar la pista en la ciudad de Chimbote. Es el Congreso de la República, sesión del Pleno. Repetimos, se está votando la admisión de interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Hace tan solo unos minutos se ha hecho lo mismo también en la sesión del Pleno del Congreso de la República con relación a la admisión de interpelación del titular de Defensa, Walter Ayala. Una persona con discapacidad. 3 de la tarde con 47 minutos. Es entonces el Congreso de la República. Se está votando en estos momentos, repetimos, la admisión de interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. En el hemiciclo del Congreso de la República están observando la pantalla justamente de votación. Repetimos, 3 de la tarde con 47 minutos. SRPP, la voz de todo el Perú. Se inicia entonces la votación así de la admisión de interpelación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al titular Juan Silva Villegas. Escuchemos. Tres de la tarde con 48 minutos. Repetimos, la sesión del Pleno del Congreso de la República está votando en estos momentos la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, para que responda sobre los cuestionamientos expuestos en la reunión que mantuvo con representantes de diversos gremios de transportistas, reunión donde luego se filtraron algunos audios y se escuchaba al titular del MTC coordinar con diversos representantes de gremios, algunos puntos, y también se hablaba de la destitución de las jefas, tanto de la ATU como de Sutran. Votan en estos momentos, continúa la votación y dentro de unos instantes la mesa directiva del Congreso de la República va a anunciar cómo ha quedado esta votación. Hay algunos asistentes también que ya van marcando en rojo. Está el congresista Agüero, Balcázar, Guido Bellido, Bermejo, están votando en contra de la interpelación, de la admisión e interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Hay, por supuesto, algunos que sí están votando a favor. Más adelante les vamos a llevar todos los detalles de lo que sucede en el Congreso de la República. Son 3 de la tarde con 50 minutos. SRPP, la voz de todo el Perú. Mientras van marcando votación, se leerá unas mociones de saludo. Señor relator, por favor. Mociones de saludo. Del congresista López Ureña, el Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a las autoridades de la Honorable Municipalidad Provincial de Huancayo por conmemorarse este 16 de noviembre del año en curso un aniversario más de creación política. De la congresista Jauregui Martínez de Aguayo, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo, reconocimiento y felicitación
a todas las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que trabajan en bien de los niños, niñas y adolescentes al conmemorarse este próximo 19 de noviembre el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato Infantil. Del congresista Soto Palacios, el Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo a la Universidad César Vallejo con motivo de la conmemoración de un aniversario más de creación. Votación cerrada. Han votado a favor 27 congresistas, en contra 48, 39 abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de resolución legislativa del Congreso 46. Se propone modificar el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República para optimizar la tramitación de la cuestión de confianza facultativa. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución. Tiene la palabra la congresista Juárez Gallegos, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Presento ante la representación nacional el dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 46/2021, aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su sesión del 6 de octubre del 2021, por el cual se recomienda la modificación de los incisos C, D y E del artículo 86 del Reglamento del Congreso, relativos a aspectos procedimentales parlamentarios aplicables a la presentación, debate y votación de los pedidos de cuestión de confianza descritos en el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, así como en el 133 del mismo cuerpo legislativo. Como todo